Compañeros y compañeras, bienvenidas y bienvenidos a este Nancy Sixta y Actitud. Bienvenido. Vamos a comenzar con la clase de este día. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud con Nancy Sixta y con ustedes, pero vamos a comenzar haciendo una pequeña práctica. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Para la dinámica vamos a estar todos con el micrófono abierto para poder ir respondiendo cuando nos toque a cada uno. Usted va a ir diciendo, por ejemplo, digamos, yo digo yuyumuga. Vamos a comenzar con la palabra yuyumuga más una parte del cuerpo. Y tenemos que terminar esa parte del cuerpo con todos los posesivos. Sí, recordemos que yuyumuga es tener picazón o que pica algo. Entonces, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, Yuyumuga Numei, ¿sí? Entonces, pero yo le voy a decir un nombre. Así vamos a ir. Digamos, yo digo Tati, Yuyumuga Numei, Tatiana, Yuyumuga Numei. Entonces, Tatiana sabe que a ella le va a tocar la la segunda conjugación. Entonces, usted dice un nombre y la conjugación que a usted le toca. Entonces, usted dice, yo digo, vea, Yuyumuga Numei. Tatiana, Yuyumuga Numei. Entonces Tatiana dice, Yuyumuga Mumei. Y Tatiana, pues dice otro nombre. Por ejemplo, ella puede decir, Stephanie, Yuyumuga Mumei. Entonces Stephanie va a decir, Yuyumuga Imei Juan, por ejemplo, o Imei María, el nombre de alguien, porque recordemos que Yaja tiene que llevar siempre un complemento de quién es esa mano, porque si solo dice, le pica la mano, ¿a quién? Entonces tenemos que decir a quién. Y así vamos a ir pasando hasta que se termine Numei, Mumei, Imei, Tumei, Anmumei e Inmei. ¿Sí? Cuando terminemos eso, automáticamente vamos a cambiar de parte del cuerpo. Y a quien le haya quedado la última, tiene la responsabilidad de cambiarlo. ¿Sí? Entonces, vamos. Vamos a comenzar. ¿Están listos? Tienen que tener sus micrófonos abiertos para poder ir respondiendo. ¿Sí? Entonces a comenzar. Vamos a comenzar así. Yuyumuga, eh, Yuyumuga, con mano, comencemos. Yuyumuga, Numei, Tatiana. Yuyumuga Mumei. Y dice un nombre del otro compañero que va a seguir con la conjugación. Ah, ok, voy a ver quién está conectado, permítame. Fernando y Estefan. Solo es tres Ah, ahí. solamente, muy bien. Ujú, Yuyumuga Mumei, Fernando. ujú. Uy, no, Yuyumu, Yuyumuga, la mano de alguien, dice usted. Imei. Imei Juan, por ejemplo. Ah, Y dice un nombre bueno, Pensé que, Stephanie en este caso, sí. ¿Sí? ah, pensé que teníamos que agregar una oración, pero no, solo es cambiar el. No, en el caso, en los únicos que van a agregar algo son con Yaja y con Yehemet, porque con Yaja tenemos que decir la mano de María, o las manos de mis padres, por ejemplo, de mis amigos, en Yehemet, siempre hay que agregar eso. el Sí, entonces páseselo a Stephanie. Yuyumuga, Imei, Juan, Stephanie. Ujú. Y empiezo con otra parte del cuerpo. No, usted sigue con tu May, con nuestra mano. Con nuestras. Sí, Ya. Eje, Yuyumuga, ¿Tume está correcto o es tu necesario May. decir No, tu, Tume, tu May, porque solo es una mano la que pica. Si fueran las dos, sí sería el plural. Ajá. Dígale a Nancy Sixta, Stephanie, y Nancy Eh, Sixta diría con Anmu May, Nancy. ajá, Nancy Sixta, Yuyumuga, Tume. Ujú. Usted dice Nancy con Anmu May. Ujú. Yuyumuga a Mumei. Muy bien. Y yo digo.
Yuyumuga Inmei no Chachchaguwan. Les pica la mano a mis amigos. Yuyumuga Inmei no Chachchaguwan. Fernando, ahora usted empieza con otra parte del cuerpo, siempre con Yuyumuga. Así, pero vamos a ir más rápido. Así como Ok, ok. hicimos eso, pero más rápido. Ajá. Pues Yuyumuga no Ishi. ¿Eh? Sí. Diga el nombre para ver quién va a seguir con la Ah, parte sí, del sí. cuerpo. Ujú. Yuyumuga Nukshi Tati. Yuyumuga Muikshi, Stephanie. Mukshi, Mukshi, sin la I. Mukshi, Mukshi. Ujú. Mukshi, Ajá. perdón. Ujú. Yuyumuga Ikshi Tamachtiani. Eje. Yuyumuga, Anmukshi, Nancy Sixta. Usted va a decir in Nancy, de ellos. Ajá. Yuyumuga Nishi. Ajá. De alguien, ¿verdad? No, no, Ajá, no, con Nishi. power, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ahora usted diga un nombre, Nancy, para ver quién va a seguir con la otra parte del cuerpo. Diga Stephanie, Tatiana o Fernando. Yuyumuga Inichi Stephanie. Ah, ajá, ajá. Ahora, usted, Stephanie, dice la parte del cuerpo que usted quiera, Ujú, que ya terminamos las conjugaciones. ujú. Yuyumuga Nuhnui. Eh, me diga un nombre para pasarle. Ah, Fernando. Yuyumuga Ujú. Nuhnui. Nuch. Yuyumuga Moish. Tatiana. Eh, Yuyumuga Ich, 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 Y, Mari- ish. Ajá, Ich, ajá. Ijish, Ijish, María. Ishi. No, no. Sería, como es un Ajá. complemento o Ah, sí, 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 solamente sí, sí, sin el perdón. Ajá, ah, y Kish ah, María. ok. Ajá. Ok. Nancy Sixta. Ujú. Tú, Nancy, con tú. Yuyumuga y Tashkalmoxi. Tú, ish, Ah, de nosotros. Yuyumuga Ajá. Moish. Ah, tú, ish, de nosotros. Ah, Ah, Yuyumuga Tuish. ejé. Yixin. Muy bien. Yuyumuga, Anmuhmuwish, Stephanie. Yuyu, Yuyumuga in, ya me confundí aquí. Inihish. Ish, Iris, un grupo. em, no sé cuál es el plural de Momachtiani como estudiantes. Mumachtianime. Ajá, Mumachtianime. Momachtiani. Sí, muy bien. Bien, ahora la cosa se va a complicar un poquito más. Ya vimos que se podía hacer eso, pero vamos a seguir practicando, pero ahora lo vamos a hacer y vamos a agregar acusativos y vamos a agregar posesivos. Ya practicamos con los posesivos, que es lo que estaba más difícil, ¿vea? Entonces ahora vamos con los acusativos. Nech, Metz, Gi, Tech, Gin, no, Metzin y Gim. Sí, acordémonos que aquí puede llevar una H y aquí también. Entonces aquí vamos a ir ahora con el dolor. Hoy vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer la misma dinámica y entonces yo, por ejemplo, digo Yuyumuga Numei, ¿sí? Yuyumuga Numei. Entonces digo un nombre y ya la siguiente persona dice, Metzgugua Mumei. Y así vamos a ir hasta que terminemos la conjugación de esa parte del cuerpo, ¿sí? Les voy a dejar aquí los acusativos para que se acuerden, porque los posesivos ya vimos que los podemos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Em, Fernando, Yuyumuga, vamos a poner mejor otra parte del cuerpo.
Yuyumuga Nutehuasca, Fernando. Perdón, ¿qué tengo que decir? A ver. Usted dice Metzgugua, ahora con taja, la Ah, ok, conjugación de ok, taja, ok. va usted. Ajá. Ah, Metzkugua Mutenhuasca. Tehuasca, diga un nombre y va la otra compañera. Stephanie. Ujú. ¿Cuál era la parte del cuerpo? ¿Tenuasca? Tehuasca, rodilla, ajá. Ajá. Yuyumuga, Gi, No, 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 aquí sería ¿cómo? Gigugua. Sí. Gi, Gugumua, Itenhuasca, Nansin Sixta. Gigugua, ajá. Ese es el verbo. Ajá, Sí. Gigugua y Tehuasca, Nancy Sixta. Muy bien. Nancy Sixta. Ahora con tech, como que nos duele. Techcubúa, tu Tehuasca, Tamachtián. Ah, muy bien. Damos con Metzingugua a Anmutehuasca, Tatiana. Sería con Ging, ¿verdad? Gin, Sería, ajá. ajá. Ah, Gingugua, in, in, Tehuasca. Intehuasca. No Ah, más. Ajá. Tehuasca. Ajá. Y dice un complemento. Nusgumpawan. Eje. Muy bien. Ahora diga usted un nombre y que la otra persona comience otra parte del cuerpo. Sería mm, Naha, Nigugua, Neiak. Ujú. Eh, sí, sí comenzó. Bueno, va a empezar la otra persona. O si usted comenzó, dice Nechbugua Nuya, que es suya. Muy bien, Ujú. ajá, con el acusativo. Ajá. Sí, Nechbugua, ne, Nuya. Nuya. Eje. ajá, Nenuyak. Muy bien. Diga un nombre. Lo pasamos muy bien, para usted, Tamachiani. Ujú. Muy bien. Metzgugua Muyak. Fernando. Metzkugua. Ah, ahora usted va. No, con Sí. Gui. Ah, Gigugua Iyak. Ujú. Y ya que Stephanie. Ajá. Eh, Techcubúa, Tuyak, Ujú. Nansin Sixta. Ujú. Angmu Nancy. Con Angmu. Ah, perdón, sí, con Metzing, con Angmuya. Dice usted, Nancy. Metzingubúa, a, Amuyac. Ejé. Y dice un nombre, puede ser Stephanie, Tatiana o Fernando. Metzingubúa, Amumuyac, Fernando. Ajá. Con quién va. Ingugua in Inyak. King. Ejé. No, Muy ya no. bien, muy bien. Vamos con una última, ya nos cambiamos para otra cosa. Vamos a decir Nechbugua Nutsuntegun, Tatiana. Eh, Metzgugua, Mutsuntemun, Fernando. Ujú, Gigugua Itsuntegun, Stefan. ujú, Techcubúa, Tutsuntegu, Nansin Sixta. ujú. Metzing, Nancy. Metzingugua. Nancy Sixta, Metzingugua. Metzingubúa, Amutsuntegun. Y un nombre.
Tetiana. Tatiana. Ah, El sería último. con la última ya, ¿verdad? Ajá, Ajá. sí. Gingugua in Suntegun. Muy bien. Y aquí ya Guille- terminamos Guille- el ejercicio. Esto nos va a servir para que nos acordemos, vea, porque vimos que hay varias. Estoy viendo que no les envié el documento, compañeros. ¿No se los mandé o no los mandé a todos los grupos? Déjenme ver. No, todavía no lo he enviado. No, no lo han No, mandado. sí. Denme entonces un minuto en lo que se los envío. Ahorita se los voy a mandar de una vez. Si tienen alguna pregunta, aprovechen a Nancy Six. En eso yo les envío esto. Un minuto me va a eh, llevar. A ver. You tag Nancy Six tag Gentinemi. Como que más fuerte. Hoy casi no nos está escuchando, Nancy. Yek you tag Nancy Six tag Gentinemi. Yektiuta, nanemi contaba bien tenemos. Nani nemi yek nu sampayush. Payush, maya, tayutiuta. Tal vez tiene poquito volumen su celular, ¿no? O si nos oye, o está lloviendo, o Sí, está sí, haciendo yo no, viento. no estoy viendo, yo le oigo. Muy bien, muy Y bien. tiuta Nancy Sixta. Gentan Six Yektiuta, Ang. Ujú. Angane. tanesi, tanigan tanesi, eh, chupi yuwagi. Ujú. Hmm. Ujú. Antes kachiyatun, lang yuwagi. Muy bien, ya se los mandé Gracias. ahí, por si lo tienen. Ejé. Ayush. Gracias, compañeros. Ya se los mandé ahí para que tengamos como una referencia para ver qué podemos ir hablando, ¿verdad? Bueno, se nos quedaron algunas cositas que podemos comenzar por eso o podemos comenzar con preguntas que ustedes tengan de entrada. ¿Qué, qué dudas les surgieron a ustedes con respecto a la salud? Algo que usted diga, eso no me quedó claro, o quizás eso no lo vimos. Bueno, yo tengo aquí algún vocabulario que nos hace falta y, por ejemplo, hablamos de las quemaduras, la diferencia de las quemadas, ¿verdad? Porque hay quemadas con fuego y quemadas con agua. Sí, entonces hablábamos de las diferencias, pero de lo que no hablamos, hablamos también del ardor que provoca, pero no hablamos de las llagas que produce una quemadura. Nancy Sixta, Kentina llaga tiknawa. Tina chira, Chiga, chira, chira. chira, Eh, chira. eh, Muy bien. Entonces, tenemos la palabra chira para la Y me imagino que de llaga. ahí lo hemos calcado en Castilla, porque nosotros a veces, bueno, yo a veces he dicho, mira la gran chira que se te hizo. Me imagino que quizás de eso es. Y fíjate que yo nunca había oído la palabra en Castilla, pero es probable. Sí, es probable que sí. También, bueno, las quemaduras pueden dejar una cicatriz, Nancy. Gantina cicatriz ticnáhuatl. a eso se dice pelech, pelech. Pelech. Eh, Ujú. Es la cicatriz. Muy bien. Bien. bueno, ¿Alguna otra pregunta? uno, Diga, diga, cuando diga. uno se, cuando uno se quema con algo, ya dice usted, a veces con atutum o con Ujú, alguna, cualquier cosa caliente. Por ejemplo, como nosotros cocinamos, a veces tocamos la mano contra algo caliente ujú. y ya queda aquella
aquellas señas donde uno se ha quemado. Y nosotros decimos Chichinaga, Nimutati, Ujú, ujú. Chichinaga. Es el ardor que El queda, el dolor que ardor. queda, sí, Ujú. Sí, Chichinaga. sí. Sí, Nancy, hay unas, fíjese que yo esto estaba tratando de acordarme un día de esto, pero usted nos ha contado, Ujú, por ejemplo, en otros grupos, que antes había ujú, una enfermedad donde salían unas como pelotas debajo de la piel, unas chibolas debajo de ujú. la piel, pero se me ha olvidado hasta el nombre en Castilla de esa enfermedad. ¿Se recordará usted? Son unas bolitas que salían así en la piel de la gente antes. Ya, No sé si antes sí, todavía. Ajá. que como grano salía del cuerpo de la gente. Ah, decía mi mamá que eso se había el remedio. Ah, Ah, Zitzigatecua. ah, no, pero no era esa, Lansing, son unas pelotas, unas bolas grandes que se hacían debajo de la piel. Y se me ha olvidado incluso el nombre yo sé el nombre que le da la ciencia es bubas, le llama la medicina, pero no sé cómo se llamará en postilla tal vez. No. Bueno, no, solo sé que cuando yo era pequeña, cuando mis hermanos estaban Mm, pequeños, ajá, cuando el norte venía muy recio, antes el ujú, norte era verdaderamente bien fuerte. Entonces, a veces los niños les empezaba a picar el cuerpo y luego se hacían ujú, unas, hasta como que eran vejiguitas, así por todo el cuerpo, por ajá. todo en la cara, todo. Y como picaba, decían. Entonces Ujú. mi mamá decía, Ese ah, es el cigateco, sí, sí, pero esa es otra tzitzigantecua. enfermedad. Ajá. Y Pero, ujú, el remedio con la cebadera que decía, que ujú. con eso Si quiere, curaba. cuéntenles eso a los compañeros, porque yo entiendo que la cura era pasarse una matata o una cebadera así fuerte, ¿verdad? ¿Y qué hacían con Este, ella? Cuéntanos bien cómo se curaba la gente de ay, esa enfermedad. mi mamá era la medicina que había antes, como no había médicos, quizás no había médico a saber, pero nadie buscaba un médico, no conocimos un médico cuando fuimos chiquitos. Entonces mi mamá, la medicina que era, ella agarraba la cebadera y se les estregaba por todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza, porque por todo, hasta los dedos de los pies, salían unas chibolas como que eran quemadas. Ujú, Y, y lo iba a dejar ir en el río, que se lo llevara, la matata lo ujú, botaba en el río, que lo llevara al río. sí, Y luego lo bañaba, ya después que le ha hecho como secreto quizás, o qué, ¿por qué? Y se perdían esas, como que eran quemadas, unos granos bien aguados, bien grandes. De repente se llenaba el cuerpo, él por eso decía, ah, el cigatecua, sí. cigatecua decían, se llamaba esa enfermedad. Pero eso fue antes, porque hoy Mm, ya veo esas ujú. cosas. Sí, pero fíjese, Nancy, que yo, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, compañeros, de esa enfermedad o de esa forma de curar, porque es bien interesante, vea, porque prácticamente la enfermedad se traspasaba a la matata y por eso se tiraba a la cebadera y por eso se tiraba al río. Era un secreto de antes, vea, para quitarse esa picazón. También cuando yo creo que el que decimos, eh, ¿cómo se llama? Xaltuto, decimos en náhuatl. Mm, Salpullido, se llama en mm, español. Salpullido que sale a veces por algún calor o por qué. También con mm, eso, también no había, como no había medicina, nadie sabía quizás que era medicina.
También con Ujú. esas cebaderas se estregaban yo, porque a veces los niños ya andaban de ese Mm, salpullido. sí. Pero él decían de calor, pero quizás era la enfermedad que había antes, porque ahora veo los niños, este gran calor que ahora Dios nos ha mandado. Nadie veo ahora, yo no veo estas enfermedades. Sí. Bien, ¿tendrán Eh, alguna pregunta? Yo estoy buscando el nombre, pero no lo encuentro. Es otra enfermedad que daba antes, que de hecho en México esa enfermedad la tenía la Nanahuatzin, porque Ah, era de ya veras. la... Ajá, fíjese, pero es que el nombre común es, o el nombre de la que le da la medicina son bubas, Nancy. Bubas, y entonces era alguien que tenía unas pelotas como de pus y que esas enfermedades daban antes. Y una vez hablamos con usted de eso y se me olvidó, fíjese, pero se me olvidó hasta el nombre en Castilla, y en menos en náhuatl, ya no me recuerdo. Sí, pero me voy a acordar y, Sí, y les ojalá voy que a lo tenga avisar. por ahí, porque usted Ajá, todo lo escribió. sí, Sí, en la historia sí, de qué hablamos de eso, pero si he sí. hablado, porque yo lo sabía del nombre y la medicina, quizás, porque Eran unas pelotas que salían en los pies. Hablamos de una enfermedad de que salían unas pelotas en los pies, me recuerdo. Entonces ahí salió el nombre de esa enfermedad. Yo le digo, pero no la conozco. Y cuando la busqué, era, bueno, pero no me acuerdo. ¿Habrá alguna otra pregunta, compañeros, de alguna enfermedad o de algo médico que ustedes digan que quieren saber? Yo tengo una Diga, diga. pregunta. Y el pispelo, como comúnmente le llamamos, como Ujú, Gentina tignáhuatl? ujú. El a esa pispelo, enfermedad Nancy. Ujú, decían que la gente decían que porque a veces miraban los animales, los perros que andaban en ujú, la calle con, con las ujú, perras, ujú, pero a veces no es eso. Mi papá decía que a veces era enfermedad que había y entonces esa medicina, ellos ocupaban un grano de maíz, seis. ujú, Lo ponían así cerquita del juego, que quedara bien caliente. Y 5 semillitas de maíz. Y con eso lo ponían encima del grano, porque era un granito que salía. Y esos 5 granitos de maíz también lo iban a tirar en el río. Y esa era la medicina que con una vez que lo hacían, desaparecía el grano. sí. Ella decía en español, pues que le dicen pispera, como que le dicen. Ajá, pero en agua, ¿cómo se llama el pispelo, Nancy? En agua decía, mi mamá decía, y Izaguayo pelo, ayer, pero sí, Izaguayo pelo, decían Ujú, antes. Visto que ujú, se Izaguayo pelo, ujú, muy, decían. Pero seguido más los niños les caía ese mal. Pero yo digo que eran enfermedades que habían antes, como no había un médico que diera alguna medicina para que se curara, porque ahora ya eso ya no veo yo, nadie anda ya con esa enfermedad, ujú. porque así Sí, de un lado del ojo salía el grano y sí, hasta se sí. hinchaba, se Ujú, cerraba el ojo de hinchado. ujú. Pero hoy ya no he visto esos granos así. Sí, Y bien. así como la varicela y el sarampión, Gentina tignáhuatl. Eh, No tiene, no, bueno, yo creo que no tiene nombre porque como son nombres que le ha dado la ciencia, ¿verdad? Solo podemos describir lo que en sí da. Por ejemplo, el sarampión, no es que en sí se llame el sarampión así, pero es por lo que da, por los brotes. ¿Cómo podría describir el sarampión y la varicela, Nancy Sixto?
Mi mamá decía Saguatetech, Saguatetech, porque Sagua, Saguatetech, tetesh. Saguatetech porque Nancy, salía ajá. Ujú, los granos en todo el cuerpo. Más gustaba la cara de la persona o los brazos, porque antes sí, porque dice a mi mamá que cuando yo era tierna también me cayó ese Saguatetech, me decía, yo tengo todavía algunas señas que sí ujú. crecí, yo le preguntaba que por qué, y Pero esa ella me sería la decía, varicela, ¿verdad? sí, la varicela, sí, porque los granos algo, no son tan pequeños, algo grandecito. ¿Cómo podría repetirlo despacito para anotarlo bien, Nancy? Dice Saguatetech, Sí. Saguatetech, porque se Ash. llenaba el cuerpo, hasta en la Ujú. cabeza, se ve tan grande. Sí, viene de Pero los ese sí, granos, vea, de los aguas. sí. Y ese Sí. era muy, muy fuerte porque había niños que se morían de ese mal. Ujú, Más ujú, ahora que ya Dios le ha dado la sabiduría a los médicos que pueden encontrar medicina para los males malos que había antes. Y hoy ya no se oye mucho, ya no ese mal del zaguatete, yo ya no lo he visto, ya no he visto niños así, ujú. pero antes sí. Ahí ¿cómo es? Del sarampión que dice Sarampión. ella. Ujú. Ese decía, o pasaba que igual como el chaltutun, porque ese Chartuto. no es un grande, Sí. chaltutun. Entonces, la Chartu- medicina que había antes por aquí, por estos lugares, había una hierbita que se llamaba escoba amarga, que por donde quiera, en las milpas, en el patio, en los potreros, eran puños de esa medicina. Y entonces, esa era la medicina para el sarampión. Ella cocía la medicina y lo sacaba en un guacal que se helara bien con 3 veces que bañaba con esa medicina cocía de escoba amarga. Era una hierbita que había hoy, ni por desgracia se veía, se perdió. Y entonces, con ese era la medicina para el sarampión, porque ese mal sí es horrible, porque era una yuyumugalis, como decimos, yuyumugalis, Mm, porque una picazón. sí, Esa era la medicina para el sarampión, sí. con eso se perdía, porque ese Eh, era mal, muy malo, porque daba calenturas, ya no comían los niños, más en los niños se les atacaba muy fuerte. Entiendo, Nancy, que por ejemplo a los hongos también se le llaman yuyumugalis, ¿verdad? Sí, Cuando sí, la sí, gente tiene hongos, sí. hablando de Ujú, yuyumugalis. sí. Sí. Y ¿Qué este más? ¿Qué más? para los Sí, hongos, sí, ese ponía a hervir media libra de sal antes como solo ollas había, sí, sí. en una olla hervía ponía el agua y ahí y vaciaba la sal en el agua. Sí. Y hervía bastante. Y ahí lo sacaba que se quedara un poquitito tibiecito. Y con esa agua se lavaba el lugar donde tiene el, ese yuyumogalis. Ujú. Y con eso era también la medicina que ellos mismos lo podían hacer. Y se perdía la picazón de los hongos, porque los hongos antes había muchos hongos, porque como nadie era calzado, no había calzado, y al patear el lodo, decían ellos, mis abuelos, que al patear el lodo, se entra el lodo así en medio de los dedos de los Ujú. pies. Y ese es lo sucio es que da los hongos.
Eso decían ellos, pero ellos con esa medicina se curaban, con agua hervida, Ya. con sal. Esa era Ay, la pero metían medicina. los pies ahí Sí, en el sí, agua sí, tibia, sí, sí, tibiecito. Con unos tres como de, veces se se, iba. se iba, sí, se sanaba. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos con respecto a la salud, compañeras, compañeros? ¿Sí? Para, para decir diabetes, se describiría como la presencia, o como que hay azúcar en la sangre, sería Sí. como sopelesti o no sé. Sí, vamos a preguntarle. De hecho, como esa enfermedad la tienen varias abuelas, ese mal en el pueblo es muy común, ¿verdad, Nancy? La diabetes. Sí. Entonces, ¿cómo le dicen las abuelas que tienen esa enfermedad a esa enfermedad, a el azúcar en la sangre? ¿Ha Ellos le escuchado dicen, usted? Ajá, sí. no es Supelec, en náhuatl, Ujú. no es Supelec. Para esa enfermedad hay mucha dieta porque para poder vivir, decía una señora, para poder vivir unos días más. Yo vi la receta de una señora que ya tenía no sé cuántos años que tenía ese mal, decía ella. Fuimos allá a Caluco cuando yo trabajaba con nosotros navaholantes. Nos llevaron allá a Caluco y una señora ya tenía muchos años, pero como decía, yo quiero vivir, dice, no quiero, no me quiero morir, ni tampoco que me esté atacando mucho este mal. Yo no puedo comer tortilla caliente, decía, porque el cuerpo no le gusta. Me vuelvo a enfermar otra vez. Mi comida es una tortita bien tostadita, con un poquito de sopa de frijoles, sin nada de grano, de frijol, solamente la sopa. Y para echar mi tortilla allí, y un, un pedacito de queso seco, menos gaseosa, menos cosas dulces, no puedo comer y por eso vivo todavía. Decía Sí, que la harina, digamos, que come mucho pan, también se altera ese mal. Porque voy a sí. contar una señora que llegaba a la iglesia, donde llegaba yo antes. Ella ya estaba, como la llevaba la hija, donde el médico hasta allá, en Tobotán, decía, ya vivía la hija y venía él, la llevaba. Y allá la pasaba consulta y pasaba con doctores. Y yo la miraba bien gordita otra vez, bien aventadita. Pero dice, me dijo ella, yo fui a un rezo, me dijo ella, de una mi prima, y ella había horneado bastante pan, dice. Ujú. Y ella me regaló tres cazolejadas de pan. Y yo al llegar, digo, le voy a dar a mis hijos. Y yo le daba que comieran mis hijos, no quisieron. Y yo les dije, ¿por qué no quieren pan? Que siempre les gustaba. Sí, mamá, no queremos, le vamos a decir la verdad, que para nosotros es prohibido, porque ese es algo que le han regalado, que han sacrificado un ídolo, y ese refrigerio para nosotros, Dios lo prohíbe, no podemos comer nada. Ah, les dije yo, pues entonces yo me lo voy a comer. Y iba de comer y comer pan, terminé de comer esas tres latadas de pan. Pero mire, hoy como estoy, sí, dice, hoy quizás yo ya no voy a vivir más, porque pobrecita, se veía hinchado las canillas, todos los pies bien hinchados. Sí. Viene la hija enojada y se la llevó otra vez para allá donde ella vivía. Vive quizás allá. Ya no hubo medicina para ella porque dice la hija que le dijeron a ella que mucha harina había comido. Y por eso quiere un gran cuidado para, como dijo una señora, que para vivir un par Sí. de años con mal quiere cuidado. Gracias, Nancy.
Bien, vamos a Eso. hablar ahora de, de algunas palabras que tienen que ver con la salud mental, dijera. Getza, Hegat sería. Y tu, tu, ya. tu- No, este creo, bueno, lo voy a dejar aquí, pero este creo que es por cuando está drogado o bolo. Toma un Ajá, poquito. el otro es Zoom y Tagaut. Eso sí, Ujú. Sí, bien, tenemos aquí tres palabras, Nancy, cuatro, pero la última creo yo que sí, esa es cuando la persona está drogada o bola. Entonces Ujú, tenemos, por ejemplo, Sunehegat, sabemos que es un loco. sí. Ishehegat también y Sunistagautuk también. Pero tal vez nos puede explicar usted cuál sería como la diferencia, digamos, cuál es el menos loco y el más loco, digamos, de las tres palabras, o háblenos tal vez un poquito de las tres. ¿Quién sería un Sunehegat? ¿Quién sería un Ishehegat? ¿Y quién sería un Sunistagautuk? Bueno, el sumistagauto que es que habla cosas que ya no es correcto, sino que en la cabeza ya no le, la cabeza, Ya no la le mente da. le falla, Ujú. ya no Y es lo que dice. quizás pudiera ser el Hace más cosas, loco de todos, Nancy. Sí. ese, más loco de todos, que tal vez en las calles a veces hay locos por enfermedad, no es por burlarse de Ujú. ellos, por claro, burlarse de un enfermo así, Sí. porque a veces, yo he visto en los sonates, una vez la gente venía corriendo y nosotros íbamos para al mercado. Y nos regresamos también porque venía un pobre loco, casi ya no tenía ropa y quizás era colocho, que el pelo ya le había llegado hasta aquí bien esponjado, ya ni se Ujú. bañan quizás. Y llevaban gran Ujú. poco de piedras, les iba tirando donde A caía. la gente. Ujú. Entonces ese, el loco que ya no tiene nada, la mente, bueno, ni siquiera un Sí. poquito. Y hay unos que decimos alocado, dicen algunas personas que les gusta tal vez hablar algo, así cosas al Ujú. descuido, no es porque sean locos, locos, sino que algo como que de la mente, ¿verdad? Porque hay unos que son así. Ujú. A veces así han nacido ya, así crecieron. Y a veces Ujú. ya de grande les cae esa enfermedad. Sí. Pero ese todavía no hacen esas locuras demasiado como hacen nosotros, pobres locos. Ujú. Digamos que entonces el Tagautu, que es aquel que ya, por ejemplo, los No, que andan ya en las no, calles, vea. Ajá. sí, eso, Sí. sí. Y entonces con el Sunehegat y el Ishehegat, ¿habrá alguna El diferencia? Ishe- Son, el ajá. Ishe- el Ishehegat porque tal vez hace cosas así, como que habla muy alegre, como que habla cosas así que como que fuera cierto y a veces por día ni Ujú. le crean lo que dices, pero ese Ajá. es el que le dice que Hegel, porque tal vez hasta puede ver cosas que no es Ujú. cierto y él lo hace. Ese es el Ujú. dicho Hegel. Pero Y tiene el sus ratitos, por así decirlo, sí cuando tiene, está bien, vea. Ujú. se siente cuando les entra ese mal, porque quizás cuando ellos hacen alguna cosa así que no es bueno, no es como la persona que sea que digamos que sea dentado, pues no tiene nada de Sí. enfermedad. Y el otro, el Sunehegat. Ese porque en la cabeza tiene algo y al rato Ujú. se enloquece, como que habla cosas, tal vez como se da la fama o como que dice él, tal vez tiene algo bueno y en fin, habla cosas que ni de cerca que lo tenga. Ese es el Sunejera porque en la mente anda llevando esa enfermedad también. Ujú. Sí. Hablan que, por ejemplo,
por aquí está un bolo, algo incómodo. Sulega. ¿Por Ajá. qué se habla? Él dice, "Ah, a mí aquí no me quieren", dice, pero allá en San Pedro dice, aquí las muchachas, todos cipotas de 15 años me están esperando. Ya me voy, dice, me voy para allá, dice, porque ahorita me están esperando. Ya Ajá. les tengo ahí que estén ahí perdiendo tiempo. Ya voy a llegar yo. Ahí voy a estar 3 días con ellos. Y esa es locura de ellos que les agarra. Sí, No es sí, cierto, sino que sí, ellos lo piensan sí. así. Bien, entonces Ese quizás es está por el, ajá, en orden como de locura, tal vez está cabe. El medio medio, el que no está tan cuerdo, el segundo es el Ishehegat y el tercero es el que ya se fue. Ve. Y entiendo que el sí, Sunyaktuk es aquel que, por ejemplo, cuando se embola, ve, o se endroga, que, o sea, es un poquito, normal, pero la persona se vuelve tal vez agresiva, loca, cuando sí, está tomada, ve, o cuando está ujú, con drogas. sí, Ujú. Bien, sí, sí. porque a veces la misma gente las hace más locas porque Mm. eh, cuando yo estoy Los- trabajando una señora tenía una hija, ella sí era así mm, enferma, loca, y loca mm, también, una hija que tenía. Y hasta un canasto así, algo grandecito, la andaba llevando lleno de piedras. ujú, Y la hija así llevaba en un trapo, un otro gran, un poco de piedra, pero ahí porque los hombres locos, los muchachos malos los estudiantes, a la hora que salían la encontraban y le decían, suegra, suegra, y les agarraba pedradas porque dice le habían, que habían robado la hija y ya la iba a quitar, y ahí fue que ella se enloqueció más, porque mucho la ujú, molestaban, pero ella después ya no atinaba, porque nadie le podía decir suegra porque se iba corriendo detrás pegando pedradas y como la llevaba la canastada de piedras que andaba llevando ya, pero porque mi abuelita decía que porque la hija se la habían sí, quitado y era la única hija y por eso ella desde entonces se enloqueció, algo loca y más los muchachos que mucho la molestaban, la acababan de enloquecerse, le daban de acuerdo con quien, suegra, suegra, te voy a quitar la cipota, me la voy a llevar, como ya sabían que por eso estaba loca ella. ujú. Y Bien, llevaba ya piedras vamos, para tirar. sí. Vamos a ver si los compañeros tienen algunas preguntas y yo estoy anotando aquí otras palabras que también nos hicieron falta verlas, pero pregunten, ¿alguien tiene alguna pregunta de eso? ¿No? No, bien. Tenemos aquí otras palabras que tienen que ver, por ejemplo, yo entiendo, no sé si está bien, Nancy, Nutsunshinju, que sería la caspa, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, eso es. Shinju. Sí, También hay gente que sufre del hígado, entonces, Yehemet, bueno, ellos, Ihistultía, me parece que es cuando se les hace amarillo los ojos a la gente, vean. sí, O sea, así, así. porque se ponen Esa es mal la de su tripa, hígado, vean. ¿sí? Ujú. Enferman del hígado, porque a Mm. veces tal vez comen algo, o ya es Por enfermedad, quizás tomar toman también, por los que toman algo, mucho los, guaro, esos se enferman de... los bolos que solo bolos pasan a diariamente. Ujú. Y como decía mi papá, que el licor cae sobre el hígado, decía él. Sí, Y sí, dicen que cuando el hígado se les explota por dentro, entonces ellos se mueren, porque sí. ellos mismos se Y, matan porque cae la y enfermedad. sí, también tengo estas otras dos palabras que estas tienen que ver con el aborto, cuando a la mujer se le viene, pero hay uno que es natural y entiendo que el otro es porque ha tomado algo, creo yo, si no estoy mal, o por algo. Así, Pilshini, si no estoy mal, es cuando se le viene a la mujer solo, ¿vea? O sea, que se le viene el niño a la mujer, ¿verdad? Que sí. Pilshini. Y Ujú. Gushini.
es la otra palabra o es Ah, Gushini sí, o también Wets? dice Ajá. Gitamin Mechulut, Gitamin Ujú. Lobotón, Gitamin Y también. Mechulut. Ujú. Y la Sí. palabra de antes en mi pueblo, yo oía que se regañaban las señoras en la calle, las mujeres. Ujú. Y quizás ha hecho esas cosas porque le decía a la otra señora, tate tina gataja, dictamen de mugunda, o Ujú. tico Juan Ayujo, le decían que con algo se Ujú. comió el niño, que no lo botaron, que Ah, sí, sí. no, pero toman Y algo. sí, entonces Pilchinias, digamos, porque hay mujeres a las que, por ejemplo, quieren tener el niño, pero se les viene, ¿verdad? Eso es Y a Pilchini. Y veces, ya la otra, y a veces, Gitami, si sí hizo porque a algo ella para eso lo que, hicieron ya a- por mal, por que no gusto. lo querían, Ujú. no querían criar a los niños. Sí, Mahmatami es el verbo Nos mataron cuando desmayarse, desmayarse, cuando uno desmayarse. a veces que ya Ujú. no puede. Sí. Y Nancy, tengo la palabra si sintía, ¿a qué le suena? Se sentía cuando queda uno duro que se muere, Que se, que se cuando uno ya no. empieza, mm, que está tieso. Sí. Y ahí, digamos, la persona yo pudiera decir, ya, ajá, si Se sentía, sentía, sí, porque así decían antes. ya está, Yo, tieso. mi abuelita le regañaba a mi tía, le decía, como solo nada te hablaban ellas, Ujú. pero le decía, ah, eso tiene chistagamato, mantico es que manaja y si sentía, que ya hagas ya un mensaje, si sentía porque de verdad sí, otra cosa, decían ellos que saber si es cierto que una persona que se muera con muerte natural se quedaba bien temprano, o así quedamos cuando ya nos Ajá, morimos, como ya queda uno, sale del espíritu. sí. Pero algunas personas que se morían, pero se quedaban así, agua puro pañalito, como que estuvieran vivos, eso decían ellos antes. Ujú, Ya hasta su mixtuk, kaya negi, dat ujú, kagityuget iwan. ujú, Decían, algo le hicieron por eso no ujú. se entiestaba, sino que sí se Sí, morían como que estuvieran vivos, sí. pero mueren. Y sí, y Nancy, fíjese que tenemos, bueno, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta, porque ahorita ya tenemos 2, 3 minutos para terminar la clase, pero Nancy dice que para los niños que nacen, preguntan acá con el labio leporino o con el labio así que comido, dice la gente, vea, pero ¿tendrá nombre en náhuatl de ese labio? El labio leporino o el paladar hendido. Cuando nacen Bueno, como con su decimos labio. Ujú. que digamos que nosotros, por una pregunta en que cómo hicimos o cómo hicieron los anteriores, que cómo nos enseñaron a hablar náhuatl, que cómo han hecho y de dónde ha venido Ujú. ese idioma. Pero decían, Ujú. Nesig, Nesig Neshulut Tengut, Tengutu. Tengut, Ujú. Tengut. Tengutu es Pero que. Ujú. decían que la luna se come el labio del tierno, pero yo no creo que eso es alguna enfermedad. Y Sí, otra persona que estaba pequeña cuando tuvo un niño que sí, de verdad que todos los dientes aquí adelante miraban porque no tenía sí, arriba. sí. Bueno, le dijeron lo que le dijeron la señora que tenía un Una solitaria. solitaria. Ujú. Y Y que y quizás ese fue. lo había Sí, comido el niño, le sí. dijo el médico.
Sí, Y y entonces, Nancy, sí, perdón, es que vamos corriendo porque por el tiempo, Nancy. Tengutu, sí, digo yo, por ejemplo, si yo tuviera ese mal, hubiera nacido así, yo digo ni Tengutu o no Tengutu, no, ni Tenguto es. ni Tengutu. Nada, ni Entonces solo hay que ponerle ni. Ajá. Y para el síndrome de Down, ese tampoco tiene nombre, ¿verdad? Es algo que tiene la ciencia hace poquito se lo puso, pero ¿cómo podría llamarse, Nancy? Un niño que nace tal vez con síndrome de Down es aquel niño que, o niña o persona que nace con, pero que su cerebro todavía, no sé si conoce a alguien usted con síndrome de Down, Nancy. No, son bueno, veo ahí, como, no sé, como, veo, como personas que nacen, pero que en su mente siguen siendo como niños, aunque crezcan, pero es porque nacieron así como con un pequeño retraso mental. Ajá. Entonces, digamos no sé que si, ni sí, sabemos por qué, porque si ya nacen así, sí, a ver, también decían mis familias que a veces nacen los niños, por ejemplo, ahora, yo oigo de que hasta la vez dicen la gente, ahí veo los ajá, médicos en el noticiero, también, que a veces los niños nacen con algo cuando ellos están tiernos, con una enfermedad tal vez, algo malo, porque sí, los papás mucho toman. sí, O la mamá decía un médico, ujú, que las madres mucho toman medicina para no tener niños, a ujú, saber qué hacen. Y entonces dice que por eso con los niños viene a pagar sí. todo lo que las mamás ¿Y o tendrán niños son algún huérfanos. nombre o cómo les podemos decir, Nancy, a esos niños que nacen, o sea, que no nacen bien de su cabeza, nacen con un pequeño retraso porque no comprenden ni ven las cosas como nosotros o como la gente, como la demás gente? Ellos dicen que ahorita llega Nésico ni Gunet, porque a veces es niño, a veces es niña, hacen Ujú, así. Tesu, entonces, tesu ini yek itzunteun, ujú, pan dat kayiwan. ujú, Y entonces allí ya ni los médicos le pueden, porque yo ujú, veo que sí, algunos médicos hacen todo lo posible de poder tal vez sí, hacerle, quitarle todo lo que el niño o niña siente o que tiene en la mente, pero no quedan bien siempre. Así nacen. ujú, Así dicen aquí en las señoras, ujú, que a veces por culpa de los papás que mucho toman. Y una señora que vivía, una señora que vivía aquí cerca, ella eh, no quería tener niños. De repente ya con mayor de edad se casó, pero ella no tenía niños, no es porque no tenía, ujú, sí, no vivía con nadie. A donde se casó se separó ella y tuvo un niño. Y el niño nació así algo, no sé cómo, no era bueno. Y sí, le sí, dijo el médico, porque ella había tomado mucho, sí. ¿cómo sabe que En su toman las embarazo, señoras? sí. ¿Sí? También nos Porque no era, preguntan acá, ya para ir terminando, la bulimia y la anorexia no tienen nombre. Realmente ninguna enfermedad en agua tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre el no cáncer, el no SIDA, el tienen- coronavirus. La enfermedad a la que usted se le imagine no tiene nombre. Lo único que en no agua tienen podemos hacer es describirlos. ninguna, ¿Qué ¿sí? tiene? Ajá, el Uy, sarpullido pueden le decir, salen shaltutum, a la varicela le salen granos, a la gripe ¿sí? le sale mocos, tose, llora a sus ¿Sí? ojos. Entonces, Ajá, solo se describen las enfermedades, pero no tienen un nombre como tal porque los nombres de las enfermedades son científicas, ¿sí? Y la sí. ciencia es algo moderno, ¿sí? Algo reciente. Por ejemplo, aquí que preguntan por la anorexia y la bulimia,
Estas personas, Nancy, son personas que no les gusta comer o que vomitan todo lo que comen. Y Ay, las otras son aquellas que se miran gordas, que se sienten gordas, pero no están gordas. Entonces, ahí solo mm, sería de explicarlo, vea. Digamos, come y vomita, eh, o no quiere comer porque no quiere engordar. Son problemas ya de la mente, vea, que tienen que ver cabal con el peso y con el cuerpo de la persona, pero no tendrían. eh, sí, por ejemplo, por ejemplo, para una de las dos, yo diría, Nancy, por ejemplo, que eh, Tacua, Huangnemanga, vea, eh, Huangnemanga, Misuta, tal vez, vea. sí, 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 Misuta, come y después vomita, porque sí. entiendo yo que sobre eso se trata. Y la otra enfermedad es que ve su cuerpo como que es gorda, la persona se siente gorda, pero no es gorda, solo es que como que no mira, como que su mente le dice que estás gorda, pero la persona no está gorda. Eso está más complicado de explicarlo, ¿verdad? Sí, porque Pero, ujú, quizás los médicos especialistas quizás no pueden encontrar sí, qué se da medicina. sí, 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 Ahí en ese lugar que solamente Dios le puede hacer una ujú. persona, le quita Muita todo. Tumáhuac quizás pudiera hacerse, ¿verdad? Muita Tumáhuac, O ante su no se pilla. siente, ajá, Guantesuquía, como que se mira gorda y no es, se mira gordo y no es. Boni Ajá, ya, Bubush, sí, Bubush, dice en Gugush, alguna ajá, enfermedad. Bubush, sí. sí, Ah, ya, le dicen ya Bubush. Ese es el nombre nada más, te pueden decir en sí, náhuatl. sí, Ya Bubush, un pobre Sihuapiro, bueno, Pilcino, sí, Tagat, sí. Bubush. Bueno, ya nos pasamos 6 minutos de la clase 7. Vamos a dejar aquí. Fíjense que íbamos a contar una historia, pero ya no nos dio tiempo. Tal vez la próxima semana se puede. Antes había una pandemia, así como el COVID, hubo una gran enfermedad en donde la gente se moría, que quedaba tiesa y caía. Entonces, y eso Qué excelente. existió. Pueden buscar ustedes, fue una pandemia allá, no sé si fue por 1930 parece, y afectó a todo el mundo. Entonces, Nancy Sixta cuenta la historia, nos va a contar la otra semana, de cómo, que fue el trancazo, le decían en Santo Domingo. Pero, Sí, eso es el nombre. bueno, tiene su nombre, pero realmente las personas, si usted busca, no estaban muertas, sino que caían porque tenían como un calambre o como una pandemia de una enfermedad, se me ha olvidado el nombre. Catalepsia, me parece, eran catalépticos. Y la gente caía y los enterraban. Prácticamente así, pero realmente las personas no estaban catalépticos. Entonces, pueden leer un poquito antes esta semana y la otra semana escuchamos esta historia. Si usted busca en internet, se va a encontrar noticias en todo el mundo sobre esa enfermedad. Entonces, gracias, Nancy Sixty, gracias compañeros por acompañarnos. Si pueden, también se pueden conectar en la clase de más tardecito y si no, nos vemos hasta la próxima semana. Ya, Mm. Payush, Ya, Nancy, ya, sí, Payush, Yagua. Nancy, soy un payo. ya. Ya, Yawa, bueno. Pau.